Estar aquí en tu santa casa para venir a estudiar tu santa palabra, Padre. Hemos elevado himnos, hemos escuchado los talentos que Él nos ha dado por medio del violín de Mayre. Gracias, Padre, porque esa música siempre nos eleva al trono de la gracia. Y ahora, Padre, venimos a estudiar, porque no solamente queremos que nuestras mentes se eleven, sino que nosotros queremos también ir allá donde tú te encuentras, en ese reino en que tú estás preparando para nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, para que podamos comprender y entender nuestra condición, para que podamos hacer los cambios y los ajustes necesarios, que es lo que vamos a estar estudiando durante esta semana, para poder estar preparados para el regreso de Jesús y sobre todo para preparar a otros. Gracias por esta bendición y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 fue donde empezamos esta mañana, empezamos nuestro estudio. Y en Apocalipsis capítulo 1, familia, hay unas escenas muy interesantes, como vimos. Y vimos en Apocalipsis capítulo 1 que Juan ve en visión a Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Y Juan ve a visión en Jesucristo. Y es interesante notar que Juan, cuando lo ve, él ve a Jesucristo caminando entre los 7 candeleros, ¿verdad que sí? Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Vamos a repasar un poco para entonces entrar en el tema. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Cuántos dicen amén? Y dice ahí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que eso fue como, ¿verdad? Como el día de hoy, como un sábado. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy ¿qué cosa? El alfa y el omega, el primero y el... Brinquemos al versículo 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi ¿qué cosa? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, ¿a quién? A uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Entonces Juan en visión ve a Jesucristo entre medio de los 7 candeleros de oro. Es fascinante porque entonces podemos ubicar la localización de Jesucristo cuando Juan lo ve en visión, que está entre medio de los 7 candeleros de oro. Significa que ¿en dónde se encuentra Jesucristo? En el santuario, pero específicamente en el santuario, ¿en qué parte? En el lugar santo. ¿Cómo sabemos que está en el lugar santo? Porque en el santuario terrenal, ¿dónde estaban los 7 candeleros? En el lugar santo. ¿Están conmigo? Pero ahora no está en un santuario terrenal, sino ahora está ¿dónde? En el santuario celestial. Sigamos leyendo. Dice el versículo 17, Juan. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy ¿qué cosa? El primero y el último, ¿verdad? El alfa y el omega. El que vivo y estuve ¿qué? Muerto. Quiere decir que esta visión es que Juan está viendo a Jesucristo después de ¿qué? Después de la resurrección. ¿Están conmigo? Lo está viendo después de la resurrección en el santuario celestial. Y dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de ¿qué cosa? De las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué cosa? Las 7 iglesias, ¿verdad? Así que aquí está todo representado, mostrando a Cristo caminando entre los candeleros, o sea, caminando entre medio de las iglesias, ¿verdad? Y dice 7 iglesias, y cuando Juan escribe estas cartas, Juan literalmente, familia, escribió 7 cartas literales a estas 7 iglesias literales que se encontraban en Asia, lo que hoy se conoce como Turquía. Y ahí están esas 7 iglesias, y de hecho el mismo orden en el cual están escritas era porque era la ruta postal de esos tiempos dentro de esa área de Asia. Ahora, también sabemos, como hemos hablado, que las 7 iglesias tienen una aplicación dual. ¿Y cuál es esa aplicación dual? Representan las 7 etapas históricas de la iglesia cristiana, desde la ascensión de Jesucristo hasta ¿cuándo? Hasta que regrese, ¿verdad? Hasta que regrese la primera iglesia, la iglesia de Éfesos, ¿verdad? Comenzó en el 31, que fue cuando Cristo ascendió al cielo, la iglesia apostólica, y cuando Juan muere, que es el último, de hecho él escribe el libro Apocalipsis aproximadamente en el año, después del año 90, cuando él muere entonces, la iglesia apostólica, luego entonces comienza la iglesia de la persecución, ¿verdad? La iglesia fue perseguida por el Imperio Romano, pero luego vino la tercera etapa de la iglesia, que es cuando Constantino, el emperador romano, se levanta. Y Constantino entonces, en vez de perseguir a la iglesia, ¿qué hace? Une la iglesia con el Estado, une la política y la religión, familia. Y entonces comienza una mezcla muy peligrosa, que de hecho da paso entonces para la próxima etapa,
que es la iglesia cuando está ¿dónde? En Roma, pero ahora es Roma papal, ¿verdad que sí? Y lamentablemente el Roma papal surge por lo que hizo Constantino al tratar de unir ambas cosas, la cual Cristo claramente dijo, ¿qué cosa? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No me unas la iglesia y el Estado, no me unas esas cosas porque ocurren unas cosas que Dios dice que se consideran abominaciones. Y luego, familia, entonces por eso Dios levanta ¿cuál? La iglesia, la reforma. La iglesia lo dice, la reforma protestante, ¿verdad? Están protestando en contra de lo que estaba haciendo el papado y están entonces diciendo, reformando lo que había deformado. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Es lindo la historia de la iglesia, familia. Y luego que la iglesia entonces pasa por las etapas de la reforma, luego la iglesia entonces pasa ¿a qué lugar? A los Estados Unidos. Y cuando pasa a los Estados Unidos, como está explicado en Apocalipsis capítulo 12, entonces ocurre la próxima etapa, que es lo que se conoce como el gran despertar, ¿verdad que sí? Dentro de las iglesias protestantes en los Estados Unidos ocurre el gran despertar, pero luego, familia, entonces vemos que la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que significa la iglesia del juicio, ¿verdad que sí? Y nosotros sabemos que eso porque ya, según los estudios proféticos, que ya nosotros, los que sabemos, los que no lo saben, no se preocupen que se van a enterar pronto, es que el juicio comenzó en el año 1844. ¿Cuántos dicen amén? Si a usted le gustaría, yo le mencioné tener más información sobre esto, todo este panorama y las cosas que estamos hablando. Entonces deme su correo electrónico, por favor, en letra de molde a mí, o se lo puede dar a mi esposa y nosotros entonces les vamos a hacer llegar las notas y los estudios y todo lo demás relacionado a todos los temas proféticos, que no es el enfoque de aquí. Vamos a tocar algunas profecías, pero verdaderamente el enfoque de aquí es ¿qué? ¿Hacer un qué? ¿Quién recuerda? Hacer un análisis, hacer un examen, ¿verdad? De nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo no sé ustedes familia, pero yo me quiero salvar, amén. Yo quiero vivir en la patria celestial, yo quiero vivir en las mansiones celestiales que tiene el Dios para nosotros y por eso le doy gracias a Dios porque el Señor nos da los mensajes de la palabra de Dios para que estemos analizando y evaluando si estamos caminando correctamente, si verdaderamente estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, porque recuerda, Él es el santo, no nosotros. Él es el que determina y establece cómo es que vamos a regresar a su presencia y por eso nos ha dado las fascinantes profecías del Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, familia, ocurre otra cosa que ya vimos, que él tiene las 7 estrellas en su mano, que se representan los 7 ángeles, que están encargados de las 7, ¿qué? De las 7 iglesias. Y cuando vas a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, entonces está detallado las 7 iglesias. Ahora, vamos a ir a la última iglesia, que es el enfoque durante esta semana, Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ir a la última iglesia porque es la iglesia en la cual nos encontramos nosotros. Es la última etapa de la iglesia, lo que se conoce como la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, vayan conmigo por favor. Apocalipsis capítulo 3 y vamos a comenzar en el versículo 14. Aquí está la última iglesia profética, según el libro de Apocalipsis, la Odisea. Dice el versículo 14. Vamos a leer la iglesia completo y después entonces vamos a empezar a desglosar. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni qué, ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Le hago una pregunta, ¿quién es el que está hablando aquí? Jesús, porque dice quién, el amén, el testigo fiel y verdadero, ¿el qué? El principio de la creación. Alguna gente toma ese versículo para decir el principio es que Él es el primer ser creado. No, familia, esa palabra principio es la palabra ark, que es en griego y significa el qué. El comandante, el gobernante, el jefe supremo, ¿de qué? De la creación, porque como vimos esta mañana, ¿quién es el creador? Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A el que se le da estoy buscando la palabra en español, se le da la gloria, ¿verdad? Por haber creado la honra, aunque el Padre y el Espíritu Santo sabemos que también estaban involucrados. Amén. Dice ahí, yo conozco tus obras que no eres ni frío ni ojalá fueses que frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de qué? Te vomitaré de mi boca. Familia, esto es una advertencia, o sea, una cosa terrible lo que está diciendo, porque lo que está diciendo Jesucristo es que si tú perteneces a la iglesia de la Odisea, si tú eres de la iglesia de la Odisea, Él te va a vomitar, ¿verdad? Ya habíamos hablado esta mañana que si te vomites porque le das ¿qué? Le das náusea, le das asco, ¿verdad que sí? Ahora sigamos leyendo.
¿por qué tú dices? Le está hablando ahora a los de la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra ¿qué cosa? La vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a quienes, a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. Miren qué lindo, familia. Pregunta, ¿Cristo ama a los de la iglesia de la Odisea? Claro que sí, porque le está hablando directamente a ellos, amén. Le está diciendo, yo te estoy reprendiendo, yo te estoy diciendo estas cosas porque te amo y porque quiero que ¿qué? Que te arrepientas. Ahora, ¿qué es ese arrepentimiento, familia? La palabra en griego para arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio en tu forma de pensar. ¿Están contigo? Nos está diciendo que para nosotros poder entrar al reino de los cielos, o si estamos en la Odisea, para salir de esa condición de tibieza que tenemos en la iglesia de la Odisea, tenemos que hacer ¿qué? Cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, la gente piensa que el cristianismo es un cambio de acciones o de hábitos o de actos, y no es así. El cristianismo no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. El cambio comienza aquí y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, entonces ¿qué viene? El cambio de acciones, de palabras y de hábitos. ¿Están conmigo? Ese es el cambio que es. Y lamentablemente muchas personas tienen una mala conceptualización de lo que es ser un cristiano y muchas veces porque así lo han criado, ¿verdad? Yo me visto de esta manera, yo hablo de esta manera, yo no voy a ciertos lugares o yo hago ciertas cosas porque eso es lo que un cristiano hace. Le voy a decir, familia, que esa es la gran mentira y el gran engaño que el diablo quiere que creemos, que así es la vida cristiana. No, familia. Vamos a estar hablando durante esta semana de los procesos que hay que hacer para cambiar esto aquí, porque eso es lo que es el arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar. ¿Están conmigo? Versículo 20. He aquí yo estoy ¿dónde? A la puerta ahí llamo. Pregunta, ¿Cristo está adentro en la Odisea? No, Él está afuera. Él está afuera. Porque Él dice que está ¿qué? Está tocando porque quiere ¿qué? Que quiere entrar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué cosa? Entraré a Él y cenaré con Él y Él. Pregunta, ¿en dónde está ocurriendo este proceso? Que Él quiere entrar. ¿En quiere entrar en dónde? En tu mente o en tu corazón, que es lo mismo, ¿verdad que sí? Él lo que quiere es que tú le abras la puerta y tú lo permites a Él entrar y cene contigo. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo, ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿en dónde? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las... ¿Cuántos tienen oídos aquí? Levante la mano, los que tienen oídos. Significa que este mensaje es para ti y para mí, porque tenemos dos oídos, así que tenemos que escuchar el mensaje doble veces. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a regresar al versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de dónde? Te vomitaré de mi boca. Así que, familia, tenemos tres grupos aquí muy interesantes. Tenemos a los fríos, tenemos a los calientes y tenemos a los tibios. Ahora, ¿quiénes son los de la Odisea? ¿Los fríos son de la Odisea? No. ¿Los calientes son de la Odisea? No. ¿Quiénes son los que son de la Odisea? Ahora voy a hacer una pregunta. Y entonces, ¿en dónde ubicamos a los calientes y a los fríos? Ah, candela, sigan viniendo, vamos a hablar de eso. Porque obviamente no están en la Odisea, ¿verdad que no? No están en la iglesia de la Odisea, en algún lugar tenemos que ubicarlos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahora, familia, entonces, de hablar de esos tres grupos, los fríos, los tibios y los calientes. Y cada uno de los que estamos aquí sentados ahora mismo, o los que nos están viendo por televisión o escuchando, si usted se llama cristiano, usted está en una de esas tres condiciones. O usted es frío, o usted es caliente, o usted es tibio. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comenzar hoy con el primer grupo, que son el grupo de los fríos. ¿Están conmigo? Vamos a empezar con el grupo de los fríos. A mí me encantan los fríos. ¿Sabe que me encantan los fríos? Porque el frío sabe que está frío. El tibio, ¿cuál es el problema del tibio? El tibio se cree caliente, ¿verdad? ¿Cuál es el caliente? El caliente que está ¿cómo? Encendido.
El caliente es el que está encendido para el Señor, el que está con el fuego del Señor, el que está trabajando, el que está llevando. Usted acá sabe quiénes son la gente fría por el Señor, ¿verdad que sí? Es una cosa, es un gozo y una cosa que usted no lo puede explicar. Es contagioso verlo. Están trabajando, no tienen tiempo para estar chismeando, ni para estar en pelea, ni para atrás y para adelante. No, están trabajando para el Señor. ¿Están conmigo? Esa es la condición que usted y yo tenemos que llegar. Tenemos que ser calientes, pero eso lo vamos a ver después. Amén. Porque vamos después a estudiar a los calientes y vamos a ver qué es lo que están haciendo los calientes para que si estamos fríos, seamos calientes. Amén. Y el que esté tibio, primero Dios, pueda salir y también ser ¿qué? Caliente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar con los fríos. Ahora, cuando usted escucha frío, una persona que está fría, ¿qué le viene a la mente? Frío, que está muerto, ¿verdad? Los cadáveres son fríos, se ponen fríos. ¿Qué más? Que está, el que está frío está en movimiento. No, está como que, ¿verdad? Como que está frío, como que está cohibido, como que está cerrado, familia. ¿Quién es el frío? Si pudiéramos entonces desglosar quiénes son los fríos. Los fríos son aquellos que están luchando con su vida espiritual. Son aquella gente que están batallando con su vida espiritual. Son gente que viene a la iglesia, pero ellos vienen y ellos mismos reconocen que no están bien. Vienen aquí con las cargas. A veces tú los saludas y le dices, ay hermano, feliz sábado, ¿cómo estás? Ay, aquí tú sabes, la lucha, adelante. Son gente arrastrándose los pies espiritualmente. ¿Están conmigo? Están fríos. De hecho, familia, la razón es, la pregunta es, ¿por qué están fríos? ¿Por qué tienen esa lucha? ¿Por qué tienen esa batalla? La razón es esta. No tienen gozo en su vida cristiana porque no ven la victoria en su vida cristiana. Ven la vida cristiana como si fuera una cosa pesada, como si fuera difícil. Y ellos ven a los demás cristianos y ellos dicen, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no tengo ese gozo? Porque la Biblia, familia, vamos a ver que una de las características más adelante de un cristiano, y para mí es la característica que más sobresale, es la del gozo. ¿Están conmigo? Porque se puede estar cayendo el mundo, puede llevar 4 meses sin luz, pero usted está gozando. Porque te dice, bueno, el Señor la puso así, vamos a seguir para adelante y vamos a hacer lo mejor de la situación. ¿Están conmigo? El gozo usted no lo puede explicar, es simplemente se ve. El frío no tiene gozo. El frío está ahí, ay, está luchando, está amargado, está batallando, está teniendo dificultad en su vida cristiana. Y esto ocurre, familia, porque verdaderamente están inseguros de su condición espiritual. No confían. No saben y se sienten que no avanzan, que no progresan, se sienten que no pueden. Y las personas que están frías sucede varias cosas. Uno, la mayoría de las personas que están frías se van de la iglesia. Otras personas que están frías, aunque están frías, vienen aquí, ¿verdad? Son como masoquistas, ¿verdad? Pero gloria a Dios que siguen viniendo. Porque dicen, algún día quizás algo me suceda. Algún día algo me encenderá. Pero, ¿y los demás? Pues, se van o se quedan aquí y siguen en la misma condición. Y escúcheme, las personas, los hermanos o las hermanas frías, no son simplemente calientabancos, aunque sí muchos son calientabancos. Pero muchos también son líderes de iglesia, familia, ¿verdad? Son líderes de iglesia, llevan toda la vida en la iglesia, siguen la misma rutina. Para ellos las cosas de la iglesia es una rutina y siguen lo mismo que se les enseñó y siguen fríos. Están ahí sentados, a veces te pueden dar una cara de que están alegres, te pueden decir, ay, gloria a Dios, te cantan, pero salen por esa puerta y llegan a su casa y quitan la máscara muchas veces, ¿verdad que sí? El frío está luchando, está peleando, familia, pero el frío, familia, hay esperanza cuando dicen amén. ¿Por qué hay esperanza? Porque el frío sabe que está frío. El frío sabe. Ahora, el problema con el frío es que hay que saber dirigirlo. Hay que llevarlo, hay que mostrarle esta condición. Y en esta tarde, entonces, vamos a hablar sobre los fríos. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, le voy a hacer una pregunta. Quiero que me conteste. Si Cristo viniera ahora mismo, si ahora mismo se abriera el cielo, el primer cielo, y viéramos a Cristo descender en las nubes, con todos los billones y billones de ángeles venir, levánteme la mano los que están seguros que se irían con Él. Levánteme la mano. Si Cristo viene ahora mismo, usted sabe que se va a ir con Él. Mira qué interesante. Solamente 2 o 3 personas, o sea, un grupo bien pequeño está seguro que si Cristo viene, se van así. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Qué pasa? Pues familia, yo quiero decirle algo. Yo también dudaba y cuestionaba de mi salvación cuando yo empecé. Yo decía, bueno, si Cristo viene, yo... Pero cuando entendí las 3 fases
de la salvación, o entendí las 3 fases del ministerio de Cristo como Salvador. Aquí, familia, se resuelve y se entiende todo. Recuerda, esta mañana habíamos hablado de 4 fases. La primera fase la incluí porque quería hablar del contexto del Cordero. Vamos a hablar de las 3 fases del ministerio terrenal, del ministerio de salvación de Jesucristo sobre la tierra. El primero fue ¿cuál? Cordero. El segundo es sacerdote y el tercero es rey, ¿verdad? Estas 3 fases, es interesante notar también que aparte de que tiene estas 3 fases de cordero, sacerdote y rey, ¿verdad? Redentor, intercesor y libertador. Y es interesante notar que el santuario está dividido en ¿cuántas partes? En 3 partes el santuario está dividido. Lo que es el atrio, lo que es el lugar santo y lo que es el lugar santísimo, ¿verdad? Y entonces se asocia el atrio con el ministerio de Cristo como cordero. Pero luego entonces tenemos el lugar santo y el lugar santísimo que se asocia con el ministerio de Cristo como sacerdote. El sacerdocio de Cristo está dividido en 2 partes. Y vamos a ver más adelante exactamente a qué se está refiriendo y entendiendo eso. Y luego vamos a ver que cuando Apocalipsis dice que Cristo termina su obra en el santuario celestial, Él va a salir y va a regresar como ¿qué? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Están conmigo? Ahora, vamos a analizar porque a la misma vez que está desglosado el santuario en 3 partes, el ministerio de Cristo en 3 partes, también la salvación tiene 3 dimensiones. Y las 3 dimensiones de la salvación son la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un poquito de teología, usted no se preocupe, pero son términos bien sencillos que vamos a ir explicando. ¿Cuáles son las tres dimensiones de la salvación? La justificación, que es el perdón, la santificación, que es la limpieza, y la glorificación, que es la renovación. ¿Están conmigo? Justificación, santificación y glorificación. Así que cuando vemos y entendemos el plan de salvación y miramos el santuario como está dividido, como vamos a estar haciendo durante esta semana, entonces vamos a entender exactamente y vamos a, yo espero cuando salgan de aquí en esta tarde, que todo el mundo, me voy a preguntar al final nuevamente, ¿cuántos si Cristo viniera se van a ir? Yo creo que la mayoría de ustedes van a levantar la mano. ¿Están conmigo? Y les voy a explicar por qué. Ahora, el problema o el dilema principal surge y la razón por la cual la mayoría de ustedes no levantaron la mano es bien sencillo. Es porque nosotros tenemos un concepto como cristianos. Yo no le estoy hablando a las personas que están afuera, le estoy hablando a la iglesia. ¿Están conmigo? Estoy hablando a las personas que están en la iglesia, a las personas que se han bautizado. ¿Cuántos están conmigo? Y la pregunta es, ¿cómo Dios trata o cómo Dios lidia con un cristiano que peca? ¿Están conmigo? ¿Cómo Dios trata con un hijo o una hija que comete pecado? Una persona que está fallando, una persona que está resbalando. ¿Cómo Dios lidia? ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos piensan que la salvación, usted está entrando y saliendo de la salvación. Por lo tanto, si yo hago algo malo, si yo peco, estoy ¿qué? Salgo de la gracia de Dios o la misericordia de Dios. Y ahora yo tengo que confesar mis pecados para volver ¿a qué? A entrar nuevamente en la salvación. Y entonces cuando peco o tengo un pensamiento negativo, ¿qué pasa? Salgo nuevamente. La salvación es un juego. Sería como que, espérate, estoy aquí, estoy allá. Entonces usted piensa, ay, si me agarra el Señor y viene y yo estoy afuera, y pequé. ¿Me están entendiendo? Y este dilema, familia, es lo que el diablo quiere que pensemos. El diablo quiere que pensemos que la salvación es un juego, que estamos entrando y saliendo así todo el tiempo de la salvación. Y por eso es que usted nota que la mayoría de los cristianos, en vez de estar pendientes de lo que tienen que hacer, están más pendientes de lo que no deben hacer. Ay, pero yo no puedo hacer esto. Ay, porque no puedo hacer aquello. Ay, no puedo hacer aquello. Ay, si hago esto. ¿Esto el tiempo qué? A la defensiva. La Biblia dice que la iglesia de Cristo, según Mateo capítulo 16, es que la iglesia de Cristo está atacando a las puertas del Hades. ¿Están conmigo? Es una iglesia en ofensiva, es una iglesia animada, es una iglesia viva, es una iglesia que está llevando la pelea, no está a la defensiva. El diablo es el que tiene que estar huyendo de nosotros. Pero el diablo tiene a los cristianos ¿cómo? Los tiene así, sentados ahí esperando, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y por eso la vida se convierte como si fuera un martirio, como que, ay, ¿qué es esto? Pero no es así, familia, y vamos a resolver ese problema hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, antes de hablar de cómo Dios lidia o cómo Dios trata con un cristiano que peca, la pregunta es, ¿qué es el pecado? Pregunta, ¿qué es el pecado, familia? La Biblia tiene varias definiciones para lo que es el pecado. Recuerden que el pecado fue lo que trajo separación entre Dios y nosotros. Así que pregunto, ¿como cristianos es importante identificar el pecado? ¿Es o no es? Sí, porque el pecado, ¿qué fue lo que hizo el pecado? Nos separó de Dios, la desobediencia a Dios. El pecado fue lo que trajo. Ahora, la Biblia tiene una definición bien acertada, bien definida de lo que es el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, ¿cómo dice?
Cualquiera que comete pecado traspasa también, ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es ¿qué? ¿Transgresión de qué? El pecado bíblicamente definido es transgresión o violación de qué cosa? De la ley de Dios. Ahora, la gente se preguntará, ¿y de qué ley está hablando? ¿De qué ley está hablando Juan cuando dice que el pecado es la transgresión de la ley? Porque hay varias leyes en la palabra de Dios. Pues familia, no tenemos que irnos muy lejos. Pablo lo explica en Romanos 7:7. Yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la qué. Porque no conociera la codicia si la ley no dijera qué cosa. No codiciará. ¿Cuántos dicen amén? Así que inmediatamente, ¿a dónde tenemos que ir para saber lo que es el pecado? Tenemos que ir ¿a dónde? A la ley que dice no codiciará. Le hago una pregunta. ¿Qué ley hace mención de la codicia? Los 10 mandamientos. ¿Cuántos están conmigo? Los 10 mandamientos, entonces, en primera dimensión, porque tiene varias dimensiones, la ley en su primera dimensión es para mostrarnos ¿qué cosa? El pecado. Ahora recuerda, el pecado mató a Cristo. ¿Están conmigo? El pecado mató a Cristo. Significa que nosotros como hijos de Dios no queremos tener nada que ver con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue lo que mató a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Así que para usted identificar, para usted diagnosticar, para usted saber qué es el pecado, ¿para dónde tenemos que ir? Para la santa ley de Dios. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿estaba la ley de Dios dentro del santuario? Claro que sí, estaba en el arca del pacto. Los 10 mandamientos iban adentro. Y ahí estaba la santa ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con ¿quién? Con Dios. La segunda tabla, los otros 6 mandamientos tienen que ver con mi relación con ¿quién? Con ustedes. ¿Están conmigo? Por eso cuando Cristo dijo, ama a Dios y ama al prójimo, ¿qué está diciendo? Está resumiendo la santa ley. ¿Cómo amo a Dios? Pues tienes que leer los primeros 4 mandamientos. ¿Están conmigo? ¿Cómo amas al prójimo? Pues ahí está la segunda tabla o los otros 6 mandamientos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me siguen? Ahora, ya sabemos que el arca del pacto quedaba dentro de ¿qué? Del santuario. Y ya ustedes saben que el santuario representa ¿qué cosa? El plan de salvación. Pregunta, ¿está la ley de Dios, sus 10 mandamientos, su santa ley moral, es la ley parte del plan de salvación para el ser humano? Gloria a Dios, claro que sí. No porque yo lo digo, porque eso es lo que me enseña la Biblia, eso es lo que me enseña el santuario. ¿Están o no están conmigo? Y ahí entonces, familia, vemos el santuario, vemos el plan de salvación. Dentro de ahí, recuerden que el plan de salvación, este es el santuario en el viejo pacto, estaba ahí para mostrarnos cómo verdaderamente Dios nos iba a salvar del pecado, no por medio de figuras y sombras y ritos y ceremonias, sino por medio de Cristo Jesús. Que Él es el cumplimiento de todas esas fiestas y ceremonias y ritos y sacerdocio. Cristo es el Cordero, Cristo es el sacerdote, Él es la ofrenda, Él es el cumplimiento del santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el viejo pacto, recuerde, aquí está cómo se define, cómo se resuelve. Aquí está dentro del santuario, los dos lados, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando usted está afuera, aquí está lo que se conoce como el atrio, ¿verdad que sí? ¿Cómo se resolvía el problema del pecado anteriormente? Pues en el viejo pacto usted venía a la puerta del santuario y ahí estaba el primer mueble, ese que se conoce como ¿qué? Como el altar de sacrificio. ¿Y qué hacía usted? Según la palabra dice en Levíticos capítulo 5, usted iba con su cordero, ¿verdad que representa el cordero? Cristo. Y usted iba con su cordero y lo llevaba a la puerta del santuario, a la entrada del santuario, y ahí usted llevaba su pequeño cordero. ¿Y qué usted hacía con ese cordero? Usted tenía que poner el cordero y poner sus manos sobre él, y usted tenía que confesar sus pecados sobre ese animal. ¿Qué pecados eran? Escuche bien, los pecados ¿qué? Confesados. Usted confesaba su pecado, simbólicamente tus pecados pasaban a ese animal inocente, y luego ¿qué tenías que hacer con ese animal inocente? Había que degollarlo, mostrando ¿qué? Que la paga del pecado es la... O sea, ¿quién es que se supone que muera? Nosotros. Pero ¿qué sucedía? Que Dios implementó en el plan de salvación cómo separar el pecado de nosotros por medio de ¿qué? De ese cordero. ¿Están conmigo? Y al tus pecados ser traspasado a ese animal inocente y ese animal morir, significa que tú estabas ¿qué? Redimido. Amén. No tenías que morir porque el animal murió en tu lugar. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Verdad? Y luego ¿qué sucedía? Esa sangre de ese animal se tomaba y se entraba dentro del santuario. Se iba al lugar santo y al lugar santísimo, de eso vamos a hablar después. Y esa sangre entonces entraba en posesión de Dios. Escúchame bien, lo que Dios dice en el santuario es,
tráeme tu pecado y yo me voy a encargar de él. Amén. Tráeme tu pecado. El sacerdote le decía a la persona, después que terminaba esa parte, le decía, tus pecados han sido, ¿qué? Perdonados. ¿Y sabe lo que el sacerdote le decía? Vete y no peques más. Porque ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Al tú ahora ver que ese animal murió por el pecado tuyo, por tu transgresión, significa que dale gracias a Dios que el Señor resolvió tu problema. Ahora vete ¿qué? Ahora vete y honra la ley de Dios. Porque así como te enseña lo malo, lo que no deberías estar haciendo, te enseña ¿qué cosa? Lo bueno. ¿Están conmigo? Esa es la dimensión de justicia donde Dios nos enseña las cosas buenas, también por medio de su santa ley. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Están conmigo? Ahora, le hago una pregunta. Todo eso representaba ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Porque dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nuestros pecados pasaron sobre él. Amén. Y él fue el que pagó la muerte tuya y mía. Ya nosotros no sacrificamos animales. ¿Por qué? Porque el Cordero vino. Y él ya murió por nosotros. ¿Están conmigo? Ahora, recuerden, la cruz del Calvario es el comienzo del plan de salvación. ¿Por qué digo el comienzo? Porque muchas personas están muy mal informadas y piensan que la cruz del Calvario es el plan de salvación. No, la cruz del Calvario es el comienzo del plan de salvación, es la puerta del plan de salvación, es el que abre las puertas para el plan de salvación, claro, por medio de Cristo, pero ya usted y yo sabemos que Cristo en su plan en el plan de salvación tiene cuántas facetas o cuántos ministerios. 3, Cordero, sacerdote y Rey. Así que aquí solamente estamos empezando ¿con qué parte? Con la primera parte de Cordero. Ahora vamos a hacer en esta tarde una conexión entre su fase de Cordero con sacerdote. ¿Están conmigo? Y vamos a hacer una introducción al servicio, a su servicio como nuestro sacerdote y ver por qué es tan importante para luego entonces en la semana profundizar un poco. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora le pregunto, ¿todos los pecados son iguales? El pecado es pecado. La Biblia dice que el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. ¿Están conmigo? Ahora, los pecados, pecado es pecado, pero se tratan con los pecados de manera muy diferente. Dios tiene dos maneras diferentes de tratar con el pecado, por si usted no lo sabía. ¿Por qué? Porque familia, hay dos tipos de pecado. ¿Cómo? Sí, hay dos tipos de pecados. Y cuando entendamos la diferencia entre estos dos pecados, usted va a entender y va a conocer. Y yo en esta tarde, yo espero que usted se libere un poco y diga, wow, gloria a Dios, yo no tengo que andar por ahí, ay, con la pellizquita de todos lados. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan. Les voy a mostrar lo que dice. Siempre que digo que hay dos tipos de pecado, la gente se asusta. Yo voy a dejar que la Biblia hable. Primera de Juan, capítulo 5. Al final, el libro de Apocalipsis, el último libro. Luego viene el libro de Judas y antes vienen las 3 epístolas. Vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Cuántos están ahí? Vayan conmigo al versículo 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice así. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de ¿qué? De muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de, escuche bien, hay pecado de muerte por el cual yo os digo que no digo que se pida. Versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no de muerte. Pregunta, ¿el apóstol Juan dice que hay dos tipos de pecado? Sí, ¿cuáles son? El pecado de muerte y el pecado de no muerte. Ahora, usted dirá, ¿y qué sancocho es ese? ¿Verdad? Porque la primera vez que yo vi esto, yo se lo soy sincero, yo decía, ¿cómo que hay un pecado de muerte y un pecado de no muerte? Si la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Pero aquí dice que hay un pecado de muerte y un pecado de no muerte. Y yo empecé a enredar en la cabeza. Uno a veces piensa en los 7 pecados capitales, ¿verdad? Que a veces le enseñan a uno de la infancia. Y uno piensa, ¿cómo es este asunto? Pues familia, en la búsqueda, el Señor recuerde que la Biblia es nuestra fuente para entender todo lo que Dios quiere decir. Vayan conmigo a Números capítulo 15. Voy a compartir con ustedes la explicación de lo que es un pecado de muerte y lo que es un pecado no de muerte. Está explicado en el libro de Números, en el 4.º libro de la Biblia, en el capítulo 15. Números capítulo 15.
Y vayan conmigo, por favor. Vamos a empezar. Se puede leer el capítulo completo, pero no lo vamos a hacer. Vamos a empezar en el versículo 22. Números 15, 22. Quiero que veamos y entendamos este asunto. ¿Cuántos están ahí? Números 15, versículo 22 dice: cuando errares y no hicieres todos estos mandamientos que el Señor tu Dios ha dicho a Moisés, todas las cosas que el Señor os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que el Señor lo mandó en adelante, por vuestras edades. Versículo 24. Si el pecado fue hecho, ¿por qué? Por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato al Señor, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. O sea, había pecado de ignorancia, pero luego entonces estaban las ofrendas de comida, las ofrendas de bebida y el sacrificio. Versículo 25. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado. ¿Por qué? Porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida al Señor, y sus expiaciones delante del Señor por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ustedes, por cuanto es que hierro de todo el pueblo. Versículo 27. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante del Señor, ¿la qué? La reconciliará y le será ¿qué? Perdonado. Versículo 29. Nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos, una misma ley tendrás para que hiciere algo por hierro. Le hago una pregunta. ¿Alguien tiene una versión de Biblia diferente que no, aparte de decir hierro, que dice otra frase? Dígalo. Ok, un pecado de error, un pecado inadvertido. Vi otra mano por allá. Involuntariamente. Muy bien, familia. Eso está clarito. ¿Qué es lo que es un pecado de hierro, familia? Un pecado de hierro es un pecado sin intención. Es un pecado involuntario, como están diciendo. Es un pecado inadvertido. Es un pecado no deseado. ¿Están conmigo? No es la intención, no es el deseo de la persona pecar. Pero ¿qué pasó? Pecó. Pregunta, ¿hay sacrificio por el pecado de hierro? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí decía exactamente lo que usted tenía que hacer. Tenía que traer su ofrenda de comida, su ofrenda de bebida, y tenía que traer su animal para expiación. ¿Y era qué? Dos cosas: reconciliado y perdonado. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo? Ahora vamos al otro pecado, versículo 30. Mire cómo dice: mas la persona que hiciere algo con ¿qué? Con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 31. Por cuanto que tuvo en poco o despreció, ¿qué cosa? La palabra del Señor, menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esa persona. Y escuche lo que dice aquí: su iniquidad caerá sobre ella. Familia, aquí ahora está la segunda categoría de pecado, que se conoce como pecado de soberbia. Otras versiones de Biblia, ¿qué decían? De presunción. ¿Qué más? Altivez. Deliberado. Muy bien. El pecado de soberbia es un pecado deliberado. Es un pecado se conoce de mano alzada. Es un pecado de rebelión. Es un pecado, y dice bien claro, me gusta la frase en el versículo 31, por cuanto tuvo en poco, o por cuanto ¿qué? Despreció la palabra del Señor. Noten, familia, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pecado? La actitud. Un pecado, el pecado de hierro, es un pecado no deseado, es involuntario, no es el deseo de la persona de comer ese pecado. Pero aquí nos habla del pecado de soberbia o de hierro, que es que la persona que desprecia la palabra de Dios. ¿Están conmigo? O sea, es la persona que conoce lo que dice aquí, sabe lo que dice Dios, ¿y qué hace? Lo despreció, le hizo así: yo sé lo que dice Dios en su palabra, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Están conmigo? Pregunta: ¿el pecado de soberbia tenía sacrificio? ¿Qué decía ahí? Cuando usted come el pecado de hierro, sí había sacrificio y usted era perdonado. Pero el pecado de soberbia, ¿qué pasaba? La iniquidad caía sobre esa persona. Esa persona tenía que pagar por sus propios pecados. Mientras que en el pecado de hierro, ¿quién pagaba el pecado de hierro?
el cordero o el sacrificio. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa es la parte teórica. Yo creo que está bastante claro, ¿verdad? El pecado de hierro es un pecado indeseado, involuntario. No es tu deseo, no te levantas en la mañana pensando que vas a hacer o vivir en contra de la palabra de Dios. Pero el pecado de soberbia es una persona que está deliberadamente violando la ley de Dios, que está premeditando hacer cosas que sabe que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a mirar varios ejemplos en la Biblia de ambos pecados para que ya vimos la parte teórica, vamos a ver la parte práctica y vamos a ver cómo aplica a nosotros. ¿Están conmigo? Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a empezar primero con el pecado de soberbia o de rebelión o de mano alzada, o que es un pecado deliberado. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Samuel. Ahí mismo después de Deuteronomios, de Números, perdón, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 de Samuel y 2 de Samuel. Y vayan conmigo, por favor, a 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12. ¿Cuántos están gozando? Amén. En 2 de Samuel capítulo 11 ocurre algo muy interesante, que hay una relación ilícita entre quién. Vamos a leer el 12, pero le estoy hablando del 11. No vamos a leer el 11. En 2 de Samuel capítulo 11 ocurre una relación ilícita entre quién. Entre David y quién. Y Betsabé, ¿verdad? David, entonces, ¿qué ocurre? Se puso aragancito, en vez de salir, se quedó en su casa y un día salió y estaba así en el patio y miró y ahí estaba la vecina. Y la vecina estaba ¿cómo? Destapada. Y David le tiró el ojo y dijo, eso yo lo quiero. ¿Verdad que sí? Pero ella era ¿qué? Casada. Y David entonces, ¿qué hizo? La tomó como su mujer. Pero no solamente la tomó. ¿Qué pasó después? Cayó embarazada. Entonces, ¿qué hizo David? Ahora, no solamente fue adulterio. Ahora también, ¿qué es? Ahora entonces tiene que, ¿qué? Tiene que tapar ese adulterio, esa mentira. ¿Y cómo lo hace? Hizo varias cosas, pero entre ellas mandó a matar ¿a quién? Al esposo de Betsabé, que se llamaba ¿cómo? Urías, y lo mandó a matar. Ahora, noten lo que sucede en 2 Samuel capítulo 12. Dios envió ¿a quién? A Natán. ¿Natán es qué? Un profeta. ¿Tenemos que escuchar a los profetas? Oh sí, porque los profetas están para amonestarnos cuando estamos ¿qué? Por el camino desviado, cuando estamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dice el versículo 9. Ahora Dios le está hablando a David por medio de Natán. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué pues tuviste que en poca la palabra del Señor? Esa misma frase, ¿dónde la vimos? En el pecado de soberbia de Deuteronomio Números capítulo 15. David, Dios le está diciendo, tuviste en poco, en otras palabras, despreciaste mi palabra, haciendo lo malo delante de mis ojos. Y a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada ¿de quién? De los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por qué? Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese ¿qué? Tu mujer. Pregunta, ¿qué tipo de pecado había cometido David? ¿Pecado de hierro o pecado de soberbia? Pecado de soberbia, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque David sabía muy bien lo que estaba haciendo. David incluso para haber llevado a cabo todo el plan y de haber cubierto el adulterio y la mentira y todo eso, eso fue de hecho, se hace el cálculo cronológico bíblico, tuvo que haber tomado varios meses. O sea, todo fue ¿qué? Premeditado, calculado. Un hijo de Dios sabía lo que Dios, y por eso Dios le dijo, menospreciaste, despreciaste mi palabra. Eso fue ¿qué? Un pecado de soberbia. Ahora pregunta, ¿se arrepintió o no se arrepintió David? Dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Amén. Pregunta, ¿los pecados de soberbia pueden ser perdonados? Sí, pero hay que hacer ¿qué con ellos? Hay que confesarlos. Recuerda, hay que arrepentirse. ¿Están conmigo? Porque la confesión es parte del arrepentimiento. Pregunta, ¿David se arrepintió de lo que hizo? Cuando usted estudia la historia de David, el resto, David no le quiso poner ni un dedo a ninguna otra mujer casi, ¿verdad?
no quiso hacer nada. Él, agobiado por todo lo que había hecho y todas las consecuencias de lo que había hecho, básicamente, se vio el arrepentimiento. O sea que David cambió. ¿Un cambio de qué? Un cambio de mente. ¿Saben por qué? Porque David, familia, se supone que muriera. La ley de Dios decía que David tenía que morir por lo que había hecho. Pero David no murió. Pero ¿quién murió en su lugar? Su hijo. Su recién nacido murió. ¿Están conmigo? Ese bebé representaba ¿a qué? Representaba a Cristo, que murió en su lugar. ¿Están conmigo? Ese bebé representaba a Cristo, que murió en el lugar de David, porque David, dice la ley de Dios, que su iniquidad tenía que pagarla él mismo por su pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque aunque usted ha cometido pecado de soberbia, aunque usted ha estado en contra de Dios, aunque usted ha estado menospreciando la palabra de Dios, aunque usted ha estado en presunción en contra de Dios, si usted se arrepiente, Dios te perdona. Amén. Pero ¿cuál es el problema? Si no te arrepientes, ¿qué sucede entonces? Tú tendrás que pagar por tus propios pecados. Tu iniquidad caerá sobre ti, porque Él murió en la cruz del Calvario. Están conmigo por todos los pecados, pero los pecados hay que hacer ¿qué? Hay que arrepentirse y confesarlos. Lo que significa que si usted está en pecado y no se arrepiente y no los confiesa y cierra la gracia, usted tiene que morir la muerte eterna. Claro, hay oportunidad para todos, amén. La cruz del Calvario muestra que no importa qué hemos hecho en el pasado, en dónde hemos estado en nuestra vida, ahí está la cruz del Calvario todavía, amén. La gracia de Dios todavía está disponible y accesible para todos, sí, pero no estará para siempre, familia. Por eso las profecías son tan importantes, porque las profecías nos enseñan que la puerta de la gracia cerrará muy pronto. Cuando Cristo termine de hacer ¿qué? Su intercesión. Mientras Él siga siendo sacerdote, hay oportunidad. Pero cuando Cristo se quite las vestiduras de sacerdote y se ponga las vestiduras de rey y señor de señores, se acabó. No hay más oportunidad. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Miren cómo dice Hebreos 10:26. Porque si pecáramos, ¿cómo? Voluntariamente, deliberadamente, en rebelión, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir ¿a quién? A los adversarios. ¿Están conmigo? Dios está diciendo, no, yo, el que vive en contra, el que vive en rebelión a mí, el que conoce y sabe mi palabra, yo no voy a perdonarse. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, vamos a ver un ejemplo de un pecado de ignorancia, un pecado de hierro. Vayan conmigo a Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Ahora vamos a hablar del pecado de hierro, de ignorancia, involuntario, ¿verdad? Es un pecado que usted no sabe que es pecado, o es un pecado que usted no es su deseo cometer ese tipo de pecado. Romanos capítulo 7, ¿cuántos están ahí? Miren lo que dice el versículo 14. ¿Están ahí? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es ¿qué? La ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Porque la ley me enseña ¿qué? El pecado me enseña lo malo. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en mi naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, yo deseo hacer el bien, yo lo pienso, pero no ¿qué? No hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién lo hace? El pecado que mora en mí. ¿Están conmigo? Familia, a mí me encantan estos versículos, porque cuando yo lo leí por primera vez, y recuerda que el que está escribiendo y el que está hablando, ¿es quién? Es Pablo, el gran misionero. Y Pablo está hablando y expresando su lucha, su batalla. ¿Entre qué? Entre la carne y el espíritu. Eso es lo que trata los capítulos 7, el 8, el 9, todo eso. Trata sobre la batalla entre la carne y el espíritu. Pregunta, ¿era Pablo hijo de Dios?
Claro que sí. ¿Y qué está diciendo Pablo? Oye, yo quiero hacer las cosas bien, ¿pero qué? Pero no me sale. Y el bien que quiero hacer no me sale. Y lo que no quiero hacer, porque sé que es malo, porque la ley me dice que es malo, ¿qué pasa? Lo hago. Pablo está hablando de una batalla interna, de la batalla interna que cada hijo de Dios tiene. ¿Sabe cuál es el problema con los de la Odisea o los tibios? Que no tienen ninguna batalla. Vamos a ver. El tibio, yo estoy bien. Yo soy tremendo cristiano. Pero aquí está diciendo que Pablo tiene tiene una batalla interna. Él está reconociendo que el pecado que mora en mí, ¿cómo él identificó el pecado primero? ¿Por medio de qué? De la ley de Dios. Él dice, mira, la ley de Dios me está diciendo que esto no está bien. Y él dice, si no está bien, yo no lo quiero hacer, pero no puedo ¿qué? Sigamos, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? El mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, según mi mente, me deleito ¿en qué? En la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de la mente? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias a Dios, doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Y continúa el capítulo 8, si usted lo quiere leer después, léalo, es una obra de arte. Es una batalla interna que tiene Pablo, ¿entre qué? Entre la ley de Dios y la ley de qué? La ley del pecado, la ley de la carne, la naturaleza carnal. Y están como. Familia, escúchame bien. Si usted no tiene esa batalla, hay un problema. Y de ese problema vamos a hablar cuando hablemos de los tibios, de los de la Odisea. Pero el cristiano tiene una batalla interna entre la carne y el espíritu. Y es una batalla diaria. Todos los días uno está luchando contra uno mismo. Porque lo que uno no quiere hacer, eso es lo que uno hace. Y lo que uno quiere hacer, no te sale. ¿Por qué? Porque hay una batalla. Y no solamente está la batalla, más adelante en la semana vamos a hablar de cómo obtener la victoria durante esa batalla. ¿Están conmigo? Porque la victoria es posible y Pablo le muestra claramente que la victoria es posible. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto le sucede a todo cristiano, especialmente cuando están en las primeras etapas del cristianismo. Hay esa batalla y a medida que usted se vaya acercando al Señor, usted va viendo más y más qué es el pecado. Usted nota, oye, pero la verdad que yo soy terrible. La verdad que yo no sé cómo yo puedo con esto. Ahora, él dice muy claramente en el versículo 21, dice que el mal está ¿dónde? En mí. Eso lo dice también en Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me ¿qué? En pecado me concibió mi madre. Ya esta mañana habíamos hablado por qué razón nosotros somos egoístas, por qué nos comportamos como somos, porque lamentablemente hemos heredado la infección o el virus del pecado o la maldad o del egoísmo. ¿Están conmigo? Cada uno de nosotros nació con eso, ya nació con una inclinación hacia el egoísmo, hacia la maldad, hacia el pecado, unos a mayores grados que otros, pero todos estamos en el mismo barco. ¿Están o no están conmigo? Y este es el asunto, familia, que estamos viendo. Ahora, miren esto. Les voy a presentar una cita. ¿Cuántos de ustedes, si vinieron, especialmente nuestros invitados, recibieron este libro que se llama El Mejor Camino? ¿Verdad? Si no lo recibió cuando llegó, si usted es nuestro invitado y no lo recibió, por favor, cuando salga, pida su copia, familia. Este libro se llama El Camino a Cristo. Y este es mi segundo libro favorito después de la Biblia. Y le voy a mostrar por qué. Porque este libro, familia, es el que habla sobre esta batalla que hay, esta lucha que tenemos usted y yo, y durante la semana vamos a entender cómo vencer esa batalla. ¿Cuántos dicen amén? Para que tengamos vidas cristianas victoriosas en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a leerles una cita sobre este libro. Dice El Camino a Cristo, capítulo 7, cómo lograr una magnífica renovación. Dice así: era posible para Adán, antes de la caída, conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas, ¿qué pasa? No lo hizo. En otras palabras, Adán decidió desobedecer a Dios. Y por causa de su caída, ¿qué cosa? Tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley
¿No era lo que dice Pablo en el capítulo 7? Dice, veo la ley de Dios, pero no puedo, ¿verdad? Me rebelo en contra de ella. No puedo, ¿verdad? Y dice que la ley de la mente, la ley de Dios y la ley de la carne están en oposición, se pelean, se batallan. No tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos ha preparado una vía de escape. Amén. Ya Dios sabe nuestra deficiencia. Ya Dios sabe tu lucha. Ya Dios sabe tu batalla. Y las personas que están frías, las personas que están batallando, familia, esto es lo que Dios quiere mostrarles, decirnos, yo estoy consciente de tu batalla. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecernos de nuestras debilidades y nuestras luchas, porque Él vivió como nosotros. ¿Están conmigo? Él vivió aquí, Él sabe lo que es el ser un ser humano. Y por eso, familia, cuando miramos al Cordero y miramos al sacerdote, familia, vemos esa transición de un Señor, de nuestro Señor que conoce perfectamente y nos ha dado la vía de escape para que no caigamos y sigamos siendo esclavos del pecado. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que afrontar. Sin embargo, su vida fue ¿qué? Impecable, sin mancha, sin tacha, sin pecado. En otras palabras, si Cristo no pegó, significa que Cristo no ¿qué? No transgredió ¿qué? La ley de Dios. Él la vivió perfectamente, están conmigo. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, gracias a Él serás contado entre los justos. Escuche bien, familia. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si nunca hubieras pecado. Familia, cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos trataron de cubrirse con hojas de higuera representando el intento humano por tratar de cubrir su pecado. Pero Dios dijo, eso no sirve. Cristo dijo, no, si ellos mismos cuando Él llegó se escondieron porque pensaban que estaban desnudos. Él le dijo, yo los voy a vestir a ustedes. ¿Y con qué los vistió? Con piel de cordero. ¿Representando qué? Que sus pecados habían sido perdonados y dos, su pecado, su desnudez, su vergüenza había sido cubierto y tapado por la justicia de Cristo, por su perfección. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿Adán y Eva ya habían sido infectados por el virus del pecado? Sí, ya lo tenían. Y aún así que fueron perdonados y fueron ¿qué? Cubiertos, ¿están conmigo? Por la justicia de Cristo. Lo que significa es que cuando tú te le entregas tu vida al Señor, ya Dios no te está mirando tus pecados. Dios está mirando a la perfección de Cristo en ti. No significa que los pecados no están ahí. Significa que la justicia de Cristo los cubre. ¿Están cubriendo? ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? ¿No están conmigo? Y por eso, familia, cuando miramos el plan de salvación, miramos entonces que la primera etapa, el primer lugar en donde tú vienes, es el altar de sacrificio, es el cordero que muere y que hace ¿qué? Paga tu pecado. ¿Están conmigo? Pagó la paga del pecado, que es la muerte. Y dice entonces, vamos a ver más adelante, porque hay que seguir caminando. ¿Están conmigo? Recuerde, este es el paso, el camino de la salvación. Este es el proceso por el cual vamos a poder regresar a la presencia de Dios. Pero somos reconciliados por medio de Cristo Jesús. Vamos a verlo. Vayan conmigo a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. Estamos en Romanos. Siga ahí mismo 2 de Corintios. Capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Amén. Vayan conmigo al versículo 17. Miren qué lindo esto. Aquí está explicado perfectamente. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. No una mejor criatura, no una versión mejorada. Eres nueva. En las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién qué? Quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a qué? Al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? ¿Para qué?
para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo, no es lindo el plan de salvación, familia. Es lindo lo que ha proveído Dios. Familia, escúcheme bien. El plan de salvación es como usted apuntarse en una universidad y cuando usted va y se suscribe a la universidad y paga, le entregan el diploma de graduación. Eso es lo que está diciendo ahí. Básicamente estás llegando y te estás suscribiendo y cuando termine, firma ahí, firmaste. Ok, toma el diploma. ¿Y tú qué? Pero si yo no he tomado ni una clase. Sí, ya te dimos el diploma. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Porque ya te lo entregaron. Eso es gracia. Tú no te lo merecías. Tú no hiciste nada. Solamente pusiste tu nombre ahí de autorización. Pero te dieron el diploma de graduación. Ahora, ¿cuál es el trabajo tuyo por los próximos 4, 6, 8 años? Mantenerlo. Amén. Mantener ese diploma en la mano. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Eso es lo que se le llama la justificación. Es que usted es declarado justo no porque usted lo merece, sino porque usted aceptó a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y como Él es perfecto, su perfección se refleja sobre ti por medio de su santidad. ¿Están o no están conmigo? Ahora le pregunto, ¿cuándo pecamos? Ya aceptamos a Cristo, ya estamos cubiertos por la piel de cordero. Pregunta, Adán y Eva, después de aquello, ¿pecaron o no pecaron? Sí, sí pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque tienen una naturaleza que pecaminosa, están conmigo. Pero ¿qué sucede? ¿Están qué? Cubiertos. ¿Por qué? Por la piel de cordero. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué tipo de pecados usted se cree que Adán y Eva cometieron? ¿De rebelión o de hierro? Póngase a pensar un momento. Adán y Eva vieron la perfección de Dios. Adán y Eva vieron el mundo sin una tacha, sin una mancha, sin un pecado. Y después de haber desobedecido a Dios y ver lo que sucedió entre ellos, entre Dios, entre los animales y en la tierra, familia, ¿usted cree que Adán y Eva querían volver a desobedecer a Dios? Jamás en la vida. Jamás en la vida va a desobedecer a Dios después de haber visto que las consecuencias de lo que lleva el pecado. ¿Están conmigo? Pero aún así, sabemos bíblicamente que ¿qué? Pecaron, cometieron errores, pero no ¿qué? No deliberadamente, no deseando, porque ellos dicen, ya sabemos. Usted se imagina las clases de sermones que le daban a Caín y a Abel y a todos los hijos y todas las hijas. Mire, por favor, no desobedezcas a Dios, que ya nosotros hemos visto la tierra gloriosa antes de venir el pecado. Por favor, escucha a Dios, obedécelo, sigue su palabra. ¿Están o no están conmigo? Pregunta, porque Adán y Eva hayan resbalado, hayan tenido sus faltas, hayan tenido sus momentos de debilidad, ¿Dios los desechó o los apartó? Sigue diciendo, hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es ¿qué? Levante la mano el que tiene el carácter imperfecto. Quiere decir que ninguno de nosotros está listo para ir al cielo. ¿Usted lo sabe? Ninguno. Pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa y tienen la tendencia a dudar en cuanto a si sus corazones han sido o no regenerados por el Espíritu Santo. Porque tenemos el concepto de que le entregué mi vida al Señor, me bauticé, ¿ahora qué? Ahora todo es perfecto. No, al revés. Ahora es que empieza la batalla. Ahora empieza la pelea. Ahora empiezan los momentos difíciles porque antes a usted no le importaba. Pero ahora de momento te tienes que mirar en el espejo con Cristo cada día por medio de su palabra. A esas personas quiero decirles que no ceden a la desesperación. Estos son quienes, los fríos. Estos son los que están desesperados, los que dicen, no encuentro, no sé cómo, no logro la victoria, no encuentro el gozo en mi vida, mira cómo estoy, no sé si el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón porque sigo cometiendo el mismo error, y el mismo error, y el mismo error, y no paro de cometer el error, no puedo evitarlo. ¿Te has escuchado a la gente que dice, ay hermano, yo llevo 40 años luchando con el pecado? Eso no es una lucha, eso es una destrucción, porque una lucha es que hay de parte y parte. ¿Están conmigo? Esa es la persona que está aquí, está diciendo, está dudando de su salvación, está pensando. ¿Sabe cuál es el problema? Que es que se está mirando a sí mismo. No sabe que la piel de cordero te cubre. No sabe que estás en las manos de Cristo. Sigue diciendo, a menudo tenemos que postrarnos y a llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y errores, pero no debemos desanimarnos. Estos son los fríos.
Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. Qué cosa linda, familia. Amén. ¿Qué está diciendo? Usted va a tener sus problemas, usted va a tener sus luchas. Y puede que le tarde mucho más tiempo. Ciertas cosas a veces pasan rápido, otras más largas. Pero ¿qué dice? Ahí está. Cristo está ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Y qué? Aquí entra el sacerdocio de Cristo. Amén. En la cruz del Calvario no resuelve este problema. Este problema se resuelve en su intercesión como sacerdote. ¿Están conmigo? No te preocupes. No somos desechados, no somos abandonados, no somos rechazados por Dios. Cristo está a la diestra de Dios, que significa ¿qué? Que Él está intercediendo a favor de la raza humana. ¿Están conmigo? Y por eso cuando miramos Apocalipsis, cuando miramos la intercesión, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un Cristo que no ha abandonado su iglesia. Él se fue, pero Él se fue con el propósito de dejar el Espíritu Santo aquí. ¿Para qué? Para que por medio de su intercesión pudiéramos agarrar, pudiéramos tener de nuestro lado el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a ¿qué? A vencer el pecado, a vencer la tentación, a no seguir siendo esclavos del mundo que vivimos, para que podamos ser liberados de las consecuencias de los pecados. ¿Están o no están conmigo, familia? Miren cómo lo dice aquí, familia. Porque 7 veces cae el justo, ¿y qué? Ese número 7 implica totalidad, perfección. Esta es la persona que ¿qué? Que cae. El problema no es caer. El problema es no levantarse nuevamente. Los fríos están ahí, familia, agarrándose por un pelo ahí, que no pueden más, que no saben qué hacer, no entendiendo que Cristo está intercediendo en el santuario celestial para darles la victoria. ¿Están conmigo? Y la gente se desanima, la gente se quita, la gente dice, yo no quiero ser cristiano porque tengo que hacer esto y tengo lo otro. El problema es que no se han enamorado de Cristo Jesús. Ese es el problema. Y escúcheme bien, y lo vamos a estar hablando durante esta semana. Si usted no se enamora de Jesucristo, usted no se puede salvar. Si no nos enamoramos de Jesús, no vamos a querer ir al reino de los cielos. Tenemos que enamorarnos de Él, porque tenemos que amarlo tanto y tanto y tanto más que todas las cosas de este mundo. Porque si no, vamos a elegir el mundo por encima de Él. Y si tú eliges el mundo por encima de Él, Dios te dará los deseos de tu corazón. ¿Están conmigo? Y de eso vamos a hablar más adelante, me estoy adelantando. Pero ¿cuántos están conmigo? Miren lo que dice Salmo 37, 24. Cuando cayere, porque vas a caer, no quedarás postrado, porque el Señor sostiene con su mano. Amén. Familia, vamos a tener caídas. Y dice, como dice, 7 veces. Eso quiere decir que vas a seguir y seguir. Pero ahí está Cristo siempre. Yo asemejo esto a un niño o una niña que están aprendiendo a caminar, ¿verdad que sí? Cuando los niños están caminando, ¿verdad? Usted lo agarra por la manita y primero están así, ¿verdad? Y tienen las patitas de espagueti, lo han visto, ¿verdad? Y están ahí, y tú ahí, dale papi. Entonces tú ves cuando se pone, lo suelta, y cuando lo suelta, ¿qué? Y se cae. Pregunta, ¿qué usted hace? Ay, qué bruto, déjalo ahí en el piso, se no va para ningún lado. Aprende a caminar solo, vámonos, déjalo ahí. ¿Eso es lo que usted hace? No. ¿Qué usted hace? Papi, vamos, estoy aquí contigo. Llora, eso no es nada. Ya, vamos, sigue otra vez. Usted vuelve. ¿Amén? Ese es el Dios a quien yo le sirvo, familia. Ese es Dios. No es uno. El concepto que el diablo quiere que usted crea es que cuando usted comete un pecado, cuando comete un error, Dios te hace ¿qué? Vete para allá, vas a seguir con lo mismo. ¿Qué? Así somos nosotros. Dios no es así con nosotros. ¿Están conmigo? Ese no es el Dios a quien yo le sirvo. Dios dice, caíste, está bien, vamos, arrepiéntate, confiésate y vamos a seguir para adelante en la lucha. ¿Están conmigo? Porque es parte del proceso para usted volver y seguir caminando y seguir batallando. ¿Están o no están conmigo? Mira lo que dice Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que ¿qué? Prosigo, dice Pablo, a fin de poder alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado por ¿quién? El mismo Pablo que escribió Romanos, que dijo que tenía esa batalla, que dice, yo sigo para adelante. Yo sigo para adelante. Yo no lo he alcanzado, pero estoy caminando para allá. Estoy en el camino. Estoy firme. Estoy para allá. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás,
y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que estamos hablando, familia. Estamos hablando de la batalla del cristiano. La batalla del cristiano es, usted no se siga dando por la cabeza, no, significa que si usted no está logrando obtener la victoria sobre ese pecado o ese hábito, significa que usted tiene que acercarse más a Cristo. Eso es lo que significa, ¿están conmigo? Porque Él es el que nos da las herramientas, el conocimiento, ¿para qué? Para que podamos primero identificar el pecado y luego podamos entonces, ¿qué? Ser estratégicos, tener métodos para apartarnos de ese pecado. El problema es que estás haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, ¿verdad? Dios te dice, no, yo te quiero dar las herramientas. Para eso está la iglesia, para ayudarnos, para trabajar juntos, para fortalecernos, para que no sigamos siendo esclavos del pecado, para que podamos obtener la victoria. ¿Están conmigo? ¿Y qué es lo que pasa? Que el enemigo quiere que tú te sigas fijando en ti. Porque si tú te fijas en ti, ¿qué va a pasar? Te vas a desanimar, te vas a quitar, porque dices que yo... ¿Qué es lo que dice la persona cuando sigue cayendo? ¡Ay, es que yo no puedo! Sigo haciendo lo mismo. Es que no tienes que estar mirándote a ti. Eso es lo que el diablo quiere, que te fijes en ti. El diablo quiere que te mires en ti y tú creas que es tu responsabilidad. Recuerda, usted no puede contra el pecado. Es tu naturaleza. Y aquí está explicado perfectamente también. Capítulo 8, el secreto del crecimiento. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de ¿quién? Fuente de la fortaleza y de la vida. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener nuestra atención apartada del Salvador e impedir así la unión y ¿qué? Y comunión del alma con Cristo. ¿Cuál es el plan del diablo? Vamos a ver. El plan del diablo es apartarte lo más que pueda de Cristo. Porque el diablo sabe que si yo te mantengo apartado de Cristo, aunque estés en la iglesia, aunque sea pastor, aunque sea anciano, aunque sea director, aunque sea maestro de escuela sabática, no importa. Si yo logro separarte, desconectarte de Cristo, tú eres mío. Eso es lo que dice el diablo. Valiéndose de los placeres del mundo, los trabajos, las perplejidades y tristezas de la vida, así como nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas, procura desviar nuestra atención. ¿De quién? De Cristo. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. En la semana vamos a hablar de estas maquinaciones y las cosas que el diablo está haciendo para mantenerte alejado de Cristo, porque él sabe que la victoria está en Jesucristo. Eso es lo que él quiere. No le importa que a él no le importa que vengamos a la iglesia, no le importa que yo venga y predique, a él no le importa que yo vaya, a él no le importa nada de eso. Eso no le importa, porque él sabe que nada de eso salva. Él lo que no quiere es que tú tengas una conexión íntima diaria con Jesucristo. Porque él sabe que esa es la conexión que lo desconecta a él. Con demasiada frecuencia logra que muchos, realmente concienzudos y deseosos de vivir por Dios, para Dios, se concentren en sus propios defectos y debilidades. Al separarlos así de Cristo, espera obtener ¿qué? La victoria. Él lo sabe que cuando te separa de Cristo. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendad vuestra alma al cuidado de Dios y hacer ¿qué? Confiad en Él. O sea, deja de estar mirándote a ti, de tus deficiencias, de tus faltas y ponte a mirar a Cristo. Ponte a contemplarlo a Él. Ponte a verlo a Él en su gloria. Y Dios entonces va a hacer esa obra en ti. El último. Cuando Cristo se hizo humano, se unió a sí mismo a la humanidad con un lazo de amor que ningún poder es capaz de romper. Familia, la humanidad de Cristo es un vínculo tan y tan estrecho como es la unidad entre una madre y su hijo o su hija. Y aún los vínculos humanos aquí, ¿verdad? Pero ese vínculo es inseparable, salvo que, familia, la salvación y la perdición es una decisión. Es una decisión. Usted tiene que decidir si usted quiere estar con el Señor o no. Por eso, esa es la diferencia entre los pecados, ¿verdad que sí? De usted querer seguir viviendo de acuerdo a su palabra o menospreciarlo y decir, yo sé lo que dice Dios aquí, yo sé lo que está aquí escrito, pero yo no, yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿Están conmigo? Esa es la diferencia, es una decisión.
Satanás constantemente nos presenta engaños y seducciones para persuadirnos a romper ese lazo, a que decidamos que necesitamos velar, luchar y orar para que nadie pueda inducirnos a elegir a otro maestro, ya que siempre tenemos la libertad de hacerlo. Por lo tanto, mantengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Confiando en Jesús, ¿estamos qué? Estamos seguros. Amén. Esa es la clave. No es la debilidad humana, son las flaquezas, no es la derrota tras derrota. Ese no es el problema. El problema es que tenemos que decidir seguir aferrados a Él. Porque cuando venga el problema, ustedes conocen este versículo muy bien, Isaías 41:10, como dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo. ¿Con quién? ¿Y quién está a la diestra de la justicia del Padre? ¿Haciendo qué? Intercediendo. ¿Están conmigo? Nuevamente nos lleva a la victoria por medio de la intercesión de Cristo Jesús, por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que... Y el diablo, por eso, familia, escúcheme bien, por eso es que el diablo no quiere que nos concentremos en el sacerdocio de Cristo. Por eso el diablo no quiere que prediquemos sobre el sacerdocio de Cristo y de su intercesión en el santuario celestial. Quiere que nos mantengamos solamente predicando de la cruz y nos mantenemos afuerita y predicando, porque eso es lo que todo el mundo está predicando. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que llevar a las personas al santuario celestial. Hay que llevarlos al lugar santo. Hay que llevarlos al lugar santísimo, familia. Hay que enseñarles, porque ahí es donde se obtiene, ¿qué cosa? La victoria sobre el pecado. Pero no se predica sobre la victoria sobre el pecado. ¿Sabe lo que se predica? Se predica: usted es pecador y usted se va a quedar pecador así que espera que venga Cristo con la grúa y te va a enganchar en la grúa y así como eres pecador te vas a ir al reino de los cielos. Esa es la gran mentira del diablo. Porque la Biblia dice que en Cristo estamos en victoria. ¿Están conmigo? Victoria no solamente, familia, sobre el pecado y sobre la muerte, sino sobre todo en victoria, familia, para que podamos caminar, para que podamos mostrarle al mundo que vean el carácter de Cristo por medio de nosotros. ¿Están conmigo o no están conmigo? Yo me preguntaba, familia, ¿por qué Apocalipsis? Y con esto vamos a ir terminando. Porque yo puedo seguir esta mañana, usted lo sabe, pero no. Yo estoy calentando, de verdad. No me cuquen. Yo me preguntaba por qué el Apocalipsis 1 empieza hablando de Jesucristo en el lugar santo. ¿Por qué no habla de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué no habla de Cristo en el lugar santísimo? ¿Por qué no se enfoca en Cristo viniendo en gloria y en poder en Apocalipsis capítulo 1? ¿Por qué se enfoca en Cristo en Apocalipsis capítulo 1 en el lugar santo entre medio de los candeleros? Y encontré la respuesta. ¿Dónde la encontré? En el Hechos de los Apóstoles capítulo 57. Miren esto. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Mire qué lindo. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, que es lo que estamos hablando en el camino a Cristo, la vacilante llama se iría apagando y moriría. Pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sustentadora son la fuente de la vida y la luz. ¿Están conmigo? Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Y esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. Amén. ¿Por qué se presenta a Cristo en el lugar santo, en el santuario celestial, abriendo Apocalipsis? Porque, familia, lo que viene en el libro de Apocalipsis es terrible. Él va a explicar la apostasía, la rebelión, la guerra, la persecución. Él va a explicar todo lo trágico que le va a pasar a su pueblo fiel.
Pero el mensaje es ¿cuál? Yo estoy en control. Yo tengo la iglesia en mis manos. Yo estoy entre medio de mi pueblo. Aunque este barco, familia, parezca que se está hundiendo, aunque parece que no va para ningún lado, Cristo nos está diciendo, este barco parece que está derrotado, pero este barco es el que yo voy a llevar a la patria celestial. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Está diciendo, confía, tranquilo, que yo estoy al mando. Yo soy el capitán de este barco y lo estoy dirigiendo desde allá arriba y tengo mi co-capitán, el Espíritu Santo, aquí, obrando y trabajando. ¿Para qué? Para que este barco pueda llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se salga del barco, no se salga del arca, porque esta arca, familia, aunque no es la iglesia militante, perdón, siendo la iglesia militante, se va a convertir en la iglesia triunfante. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la iglesia va a ser triunfante? No porque ni yo ni ninguno de ustedes somos gran cosa, sino es porque Cristo es el que está a la deriva del barco. Él está dirigiendo y conduciendo. Amén. Ahora, para terminar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Yo estoy deseoso que las personas que estén aquí, especialmente quizás usted que se sentía frío, yo no sé quiénes estaban fríos, yo no sé nada de eso. Yo solamente estoy dejándome ver por la Biblia, por lo que dice. Que usted entonces pueda entender a ver, porque ya estamos hablando de que hay seguridad en Cristo, amén. ¿Cómo entonces hacer y mantenerse firme en victoria? Eso lo vamos a estar hablando durante la semana, amén. Porque la idea es que reconozca la frialdad y ahora la idea es que seas caliente. Eso es lo que Dios quiere. Tienes que ser caliente, dice el Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Cómo dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que está en Cristo Jesús no está condenado, ya no está bajo la ley, familia, ya la ley no te condena. ¿Están conmigo? Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, ¿qué dice aquí? Es el que murió, más aún el que también ¿qué? El que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 37, escúcheme bien. Antes que todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Usted no es vencedor o vencedor en Cristo. Dice aquí que los que están en Cristo son más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Familia, la única razón por la cual las personas no estarán viviendo en la patria celestial no es porque Dios no tiene poder para arrancarte de las manos y de las garras del enemigo. Es porque tú has tomado la decisión de no querer estar con Él y caminar en victoria. Amén. Esa salvación comienza ¿en dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahí Cristo venció el pecado, ahí Cristo venció la muerte y luego entonces ¿qué hace? Asciende al santuario celestial. ¿Para qué? Para empezar a interceder para que tú y yo podamos empezar a caminar como Él caminó. Amén. Para que podamos nosotros vivir no en la carne, sino comenzar a vivir ¿en qué? En el Espíritu y ver el poder del Espíritu Santo que nos da mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. ¿Están conmigo? Durante esta semana, familia, yo voy a seguir compartiendo con ustedes los pasos que podemos dar para tener vidas cristianas victoriosas, poderosas, gozosas y sobre todo trabajadoras para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunten esta tarde. ¿Hay alguien? Le voy a hacer la pregunta antes de terminar. Voy a preguntar ahora. Ya sabe, aunque usted esté
debatido, aunque usted esté afligido, aunque usted esté cansado, aunque esté ahí, Cristo está contigo. Amén. Pero usted tiene que estar con Él. Pregunta, si Cristo viniera hoy, ahora mismo, abriera los reinos de abriera los cielos, ¿cuántos de ustedes dicen, yo me voy con mi Señor? Gloria a Dios, amén. Eso es justificación. No tiene nada que ver con mis méritos, pero yo sé que estoy aferrado al Señor, yo sé que me amarro a Él todos los días y yo sé que Él me va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta esta tarde, entonces, para terminar. ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor Jesucristo? Gracias, Señor. Vamos a ponernos en pie. ¿Cuántos quieren decirle gracias al Señor? Gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Y antes de irnos también, entonces, quiero hacer un llamado especial. Si hay alguien aquí que ha tenido una batalla infernal, si hay alguien aquí que ha tenido una lucha y dice, yo no puedo más, ya la carga, ya la dificultad, ya el peso. Si quiere venir aquí al frente, es alguna persona que tenga esa dificultad, que siente que no puede más, si quiere decir, yo necesito que oremos por mí. Yo necesito que oren por mí. Si alguien está aquí, o si hay alguien aquí en esta noche, o en esta tarde, perdón, que quiere decirle, y no lo ha dicho anteriormente, en esta noche, que esta tarde quiere decir, Señor, yo quiero darte gracias y yo quiero darte la oportunidad de que obres en mi vida. Pasen aquí adelante también. Los que estén abatidos, los que estén luchando, los que piensan que no pueden más, o aquellos que están diciendo, Señor, perdóname, yo reconozco que no estaba haciendo las cosas debidamente, pero yo quiero comenzar a caminar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero comenzar a caminar contigo. Perdóname, Señor. No quiero seguir en pecado de soberbia. Yo quiero estar en victoria en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más que quiere venir aquí al frente y decir? Gloria a Dios. Porque esto es lo que el Señor necesita, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Que no pueda compadecerse con nosotros. Él sabe las luchas, Él sabe las batallas. Familia, para eso es la iglesia, familia. Esto es para esto. Somos una familia. Y se supone que juntos batallemos, juntos estemos peleando las batallas, porque a veces la carga es mucho, pero si nos ayudamos y trabajamos juntos, familia, la carga es más liviana. ¿Por qué? Porque esa carga la tiene Cristo. Y por eso Él dice, tráeme tu carga y yo me voy a encargar y yo te tomo. Toma la mía. Es livianita. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias porque quizás entre nosotros, Padre, hay algún hermano o una hermana que estaba frío, que estaba arrastrando sus pies, que estaba sin gozo, sin deleite, que no veía la victoria en su vida. Y el problema, como estamos viendo hoy, Padre, es que se estaba mirando a sí mismo, que estaba pendiente a sus propios méritos, a su propia justicia. Pero ya vimos, Padre, que es que si miramos a lo humano, estamos derrotados. Pero mirándote a ti, mirando a Cristo en victoria, ahí estamos seguros. Así que, Padre, que podamos vivir vidas gozosas, sabiendo que sí estamos cayendo, estamos cometiendo errores, y muchas veces seguimos en la misma rutina y no logramos salir de ella. Padre, durante esta semana, tu palabra nos va a enseñar cómo obtener la victoria. Para que pasemos de esa condición de ser fríos y podamos ser calientes en Cristo Jesús. Podamos entonces vivir vidas victoriosas y podamos salir a llevar este evangelio porque nuestro Rey está pronto por venir. Gracias, Padre, por tu cuidado, tu protección. Gracias porque tenemos a Cristo no solamente como Cordero, sino que lo vemos intercediendo a favor nuestro, batallando nuestras batallas junto con nosotros, levantándonos, animándonos, porque Él está aquí entre nosotros. Permite, Padre, que aquellos que estamos aquí, que tengan cargas pesadas, que están pasando por dificultades, enfermedades, sufrimientos, trabajo, cualquier sea la situación, solamente tú conoces los problemas de cada uno. Venimos aquí, Padre, todos juntos para rogarte, para que tú intercedas, Padre. Que tú entres en nuestras vidas, que nos enseñes la solución, que nos ayude a que tengamos más fe, que nos aferremos más a tu palabra, al estudio, a la oración, Padre. Y que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia. Porque ya tú nos has dicho que todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Fortalécenos, Padre. Tráenos de regreso el lunes. Porque el enemigo sabe que durante esta semana vamos a estudiar, no meramente a identificar el problema, sino que vamos a solucionar el problema de estas vidas que están frías, de estas vidas sin gozo.
Y desde el lunes, Padre, vamos a empezar a entrar entonces en la temática del tibio de la Odisea. El enemigo no quiere que lo estudiemos, porque el enemigo sabe quiénes son los que son tibios. Sabe quiénes son los que están fríos, pero sabes que tú puedes hacernos a todos calientes. Amén. Gracias, Padre, por esta bendición. Dirígenos y llévanos con cuidado y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abraza al que está a su lado, dígale, yo quiero verte en la patria celestial. Y ahora dile, yo quiero ayudarte para llegar a la patria celestial. Amén.